ya hemos hecho un profundo diagnóstico de la situación que vivimos en el Chaco, pero nosotros no somos los principales generadores de esta devastación del clima a nivel internacional. Los grandes responsables son los países industrializados, los países del primer mundo. Si bien nosotros somos vulnerables a que nos sucedan un montón de cosas, todavía somos pocos, el territorio es muy grande, pero en países ávidos de materia prima, de todo esto, no respetan nada. Por ejemplo, en algún momento se hizo mucha publicidad en contra de los gases que llevan los refrigeradores, los aire acondicionados, los aerosoles y todo lo demás. Los intereses son tan grandes que eso quedó en la nebulosa. Y nosotros no somos los grandes fabricantes de esos gases, esos vienen de afuera. ¿Qué está pasando con los países verdaderamente responsables de esta catástrofe? Muchachos, ustedes que están entendiendo todo esto. Bueno, o sea, es interesante esto que planteás porque eso también es otro argumento construido muchas veces con una mirada muy global y que se cree que Argentina es, o lo que pasa puntualmente en el impenetrable del Chaco es el resultado o es la causal de toda la problemática ambiental de todo el Gran Chaco americano y de gran parte del sur de Sudamérica. Es fundamental entender que cada elemento en la naturaleza tiene, como siempre, su rol ambiental y frente a este escenario que estamos viviendo, donde el problema lo comenzamos, insisto, hace casi 100 años atrás, donde los países industrializados empezaron a emitir cada vez más gases de efecto invernadero, que para que la gente entienda es ese gas que tiene la capacidad de retener el calor en la atmósfera, y ese calor puede perdurar por más de 100 años. Sí, claro. ¿Sí? Y hay distintas actividades que generan emisiones de ese gas. Por ejemplo, la quema de incendios forestales, los cambios de uso de suelo por desmonte, los escapes de los vehículos, los escapes móviles en vehículos, de los vehículos, las mismas ciudades que se expanden y que cada vez hacen un mayor cambio de uso de suelo. Bueno, son todas actividades que contribuyen a que esos gases de efecto invernadero se mantengan elevados, ¿sí? Ahora bien, en el caso de Chaco, en el caso de Argentina, es importante entender esto. Que en la ecuación que el sistema climático, que no solamente es lo que sucede en la atmósfera, ¿sí? Siempre tiene que entenderse que el sistema climático funciona de forma articulada con lo que sucede en el océano, con lo que sucede en las zonas polares, en la zona de la biodiversidad y toda la superficie terrestre. Cuando todos esos elementos interactúan, se produce una serie de estímulos que se traduce en eventos climáticos más extremos, que justamente uno de esos forzantes tiene que ver con estos gases de efecto invernadero. Entonces, muchas veces a nosotros nos suelen pedir charla del cambio climático. Yo siempre cuento la anécdota de que en el año 2015 me tocó ir a decirle a los de las sociedades rurales que eran justamente uno de los actores que estaban de alguna forma contribuyendo en mayor medida en la repartición de esos gases de efecto invernadero. Pero hay que tener en cuenta que Argentina tiene menos del 1% de la participación de emisiones a escala planetaria. Claro, es muy bajo. Pongámonos en el contexto internacional, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ¿por qué creen que nadie respeta nada? Bueno, volvemos a la discusión que teníamos hace un ratito. Por la plata baila el mono y en definitiva eso un poco alinea las acciones de las grandes corporaciones que manejan el mundo, en definitiva, ¿no? Pero yo creo que está viendo, sobre todo en el último tiempo, los últimos 4 o 5 años, un cambio bastante notorio ya brindado desde el sistema financiero internacional, ¿no? Que son como los grandes dueños del planeta de alguna manera. Claro. Simplemente pues están advirtiendo, no porque se hayan vuelto buenos de repente, ¿no? Sino porque están advirtiendo que el riesgo climático crea riesgo financiero. Y si hay algo al que el gran capital le tiene aversión, es al riesgo. Claro. Si uno ve, por ejemplo, los últimos reportes del Foro Económico Mundial, de los a los próximos 2 años, los principales drivers de riesgo, 2 de los principales drivers de riesgo son relacionados a ambiente y biodiversidad. A los próximos 10 años, 5 de las principales fuentes de riesgo serían vinculadas a cuestiones ambientales y de biodiversidad. Esto básicamente traducido para los grandes tomadores de decisión a nivel financiero, a nivel mundial, es la posibilidad de perder plata. Entonces, esta posibilidad de perder plata es la que está empezando a alinear intereses en función de el riesgo que se detecta y las posibilidades de aminorar ese riesgo
y con eso contribuir al bienestar ambiental. Así que, lamentablemente... Pero hay mayor concientización, me da la sensación, sí. ¿no? Yo creo que sí, que está habiendo una mayor concientización ahora, pero yo creo que en relación a todo lo que estuve escuchando que decían, el problema de la deforestación, y yo porque estoy en territorio, en el impenetrable específicamente, que la gente del lugar me dice, pasa hace muchos años. Sí, claro. Sí, no pasa desde ahora. No, para entonces, nada. Esos intereses, bueno, ustedes lo saben, entonces esos intereses que están mencionando, claro, sí tenemos que tomar conciencia y que por eso también tenemos que aprender mucho más nosotros, que ustedes decían, a ver, ¿qué dice en realidad la ley para poder defenderla o para poder también aportar desde nuestro lado? Porque es muy fácil decir, che, está pasando tal cosa o afecta al clima, los incendios, la deforestación, cómo se arrasa el monte nativo, pero concientizarnos nosotros mismos y sobre esos intereses en realidad a nosotros no nos van a perjudicar, sino que a las generaciones que van a venir, claro, que eso no tomamos conciencia. Sí, sí, sí. Y lo de las comunidades aborígenes enseñan mucho sobre ese tema, por eso creo que hay que, yo soy muy reiterativa en esto, en volver a mirar, ¿sí?, nuestras raíces para poder aprender de ellos, ¿sí? Porque creo que si no lo hacemos de esa manera, no hay resultado positivo, que él decía, la deforestación. ¿Quién nos hizo creer que es progreso? Cuando estamos destruyendo el hábitat de animales que hoy se están extinguiendo en el Impenetrable y en otros lugares del Gran Chaco, donde, por ejemplo, en el Gran Chaco hay solo hoy 20 ejemplares de yaguareté. Sí. Y creo que 250 en toda Argentina. Es una locura esos números. Ahora, entonces, las comunidades aborígenes de todo el mundo, las que aún existen todavía, tienen la misma premisa, ¿no es cierto? Han crecido con la naturaleza, se han acostumbrado a convivir con la naturaleza, han establecido canales de afecto y de amor con la naturaleza, cosa que nosotros de ninguna manera, nosotros somos depredadores, a barrer. Vinieron las ciudades, vino la civilización entre comillas, boom, hicieron desastre, nunca hubo una contemplación de tratar de compatibilizar esa convivencia que ustedes tienen. ¿Qué lectura le dan a ustedes a esto? Bueno, todo está muy lindo, pero... Y como yo ya hablaba ya temprano, más que nada la generación de ahora, la de chiquitito, los padres, los abuelos le hablan, digamos, ya de chiquitito, de que nace, le van hablando a sus hijos que esto se cuida, esto hay que cuidar, esta planta usamos para esto, porque todas las plantas, lo que existe, digamos, y lo que ellos siembran, lo utilizamos para remedio, para cualquier tipo de remedio, digamos, porque, por ejemplo, hay una planta que allá casi no conseguimos, digamos, pero ellos cuidan demasiado lo que sería la planta ay, que no estoy acordando la planta, porque la planta la comadreja, y eso usamos mucho, se usó ahora por el tema del COVID. Del COVID se usó mucho ese como un perfume, digamos, que ellos utilizaban, y mucha gente, muchos criollos, chorokchés, se iban y compraban, digamos, eso, pero la gente, o sea, los hermanos no le vendían, digamos, porque ese era el remedio de ellos que les salvó mucho, digamos, en el COVID, digamos. Era tipo una espiral y que ellos prendían dentro de la casa y con ese mataban todo, digamos, lo que sería el virus. Por eso sobrevivimos, digamos, del COVID. Todos los días se aprenden cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, ¿vos qué opinás de esta realidad? Nosotros en televisión tenemos un dicho que decimos, la realidad supera la ficción. La realidad es la que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto?, con terremotos, huracanes... nieve en África. Incendios, mortandad de animales, bueno, epidemias que aparecen. ¿Y? Vos sabés que me estaba acordando de que en el 2010 había un documental en donde la Shell empezó a explotar un bosque en Alaska para sacar petróleo. ¿Qué pasó? O sea, todos se opusieron por el cambio climático, por lo que se iba a desmontar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo que paga un seguro ambiental.
carísimo el seguro ambiental. ¿De qué sirve? De nada, porque en realidad, o sea, se talan los árboles y a lo que voy es a lo que nosotros decíamos y me encantó lo que dijo Ana, reiteran las raíces. Sí. Nosotros veníamos trabajando en un proyecto que lo llamábamos Raíces de Algarrobo. Yo le contaba a Paco el otro día, bueno. Que es volver primero a la identidad chaqueña, que es el algarrobo, y sobre todo las raíces. ¿Qué significan las raíces? Precisamente las comunidades, y no son simplemente las aborígenes, sino también el inmigrante también, que también entra en este juego, que también entra en este escenario, y que es una cuestión de compartir saberes y volver un poquito a retomar un poco eso, o sea, de ponerlo en ecuación y ponerlo a hacer, o sea, funcionar en serio, ya dejar un poco la discursiva. Yo también creo que tenemos una gran oportunidad del Chaco, digamos, en cuanto a todos los recursos que tenemos, que disponemos. Es una ecorregión muy interesante, muy importante. Sí. Y creo que acá muy cerquita, por ejemplo, yo siempre lo hablo de esto, Liberá, por ejemplo, supo aprovechar un ecosistema que tiene, que es muy importante, donde vienen mucha gente de otros países y aprovechan ese recurso, lo conocen, y toda la comunidad, digamos, de alrededor ya logró, digamos, adaptarse a estos contingentes, digamos, y le ofrecen su servicio y demás. De hecho, una de estas propuestas, digamos, también yo la había trabajado para que se implemente acá en el Impenetrable, que un poco lo que busca la Fundación Rewilding, que estuvo intentando lograr eso. Y creo que sí, es una oportunidad que tenemos ver digamos, ¿pero avanzó o fracasó? Sí, son belgas, ¿no? Bajó un poco, digamos, ahora porque incluso vi la semana pasada, hace una semana, una persona que fue y estaba completamente vacía el lugar, digamos. Lo vi la semana pasada, digamos. Yo la verdad que no conozco. ¿En el Impenetrable? Sí fui, por ejemplo, a lo que es el parque donde está el meteorito, digamos, más grande, el segundo más grande Eso es Gancedo. Del mundo, digamos, en Gancedo. Gancedo. Fui el año pasado, sé que también se está trabajando ahora actualmente en tratar de revalorizar eso, pero Chaco tiene muchísimas posibilidades para crecer, digamos, y creo que tenemos que entender y ver, digamos, esto es lo que, vuelvo a lo mismo de hoy, a los bonos de carbono, me parece que es una oportunidad de conservar y de hacer algo distinto. Y también desde el ecoturismo, lo que hace Liberá, digamos, genera divisas extranjeras, digamos, sin necesidad de poner en riesgo a todos los animales autóctonos que tenemos, que tienen un valor enorme, como el jaguareté, como, bueno, los 7 el aguaraguazú, no sé cómo andamos con el aguaraguazú. Pero son 7 aproximadamente que tenemos, que tienen un valor enorme. Y que para gente que vive en otros países es una locura poder acercarse y ver o estar en un lugar donde tiene una conservación tan grande, digamos. Claro, yo una sola cosita, perdón. Yo vi tal vez una visión diferente a la tuya, porque yo hace 3 años atrás, cuando comencé a recorrer el Impenetrable y conocí a la Fundación Rewilding, era como que no, así como vos decís, no había nada, recién estaban comenzando. Y ahora que fui hace poco, hace menos de un mes, vi como realmente inclusive, y que incluyen a la gente de la comunidad, a la gente criolla, a la gente de la comunidad Wom, pocos todavía Wichí, y realmente vi un cambio en que todos están involucrados en que crezca en este proyecto, claro, y que está creciendo inclusive el ecoturismo, como vos decís. Ojalá, sí, donde los mismos pobladores, porque yo siempre destaco esto, que los pobladores son los mejores guías para poder realizar este ecoturismo, duda, y ¿no? Ellos están participando de eso. Después te voy a pasar el video que te decía, pero sí, para mí es acertado, digamos, esa visión de aprovechar el recurso desde otro lugar y generar el crecimiento que nosotros buscamos, que es, yo por ahí creo, no tengo esa visión, digamos, de que todo lo que genera crecimiento está mal o son las grandes corporaciones, además para mí no es así, digamos. Yo creo que el crecimiento, el desarrollo y el progreso de las ciudades, digamos, genera muchos impactos positivos, digamos. La eliminación de la pobreza, porque la pobreza genera un montón de problemáticas, digamos, en el entorno de la persona o del niño que se cree en esa situación de vulnerabilidad, que cuando un país es rico, un país tiene un PBI por cápita mayor al que tenemos hoy en día, genera impactos positivos y para mí dignifica y lo posiciona al individuo de otra manera, digamos. Entonces, ahora, solamente lo que hay que cuestionarse o pensar es
¿Cómo se da eso? Y yo creo que se están caminando desde el punto de vista de la desregularización que se está dando a nivel nacional, desde la quita de un montón de impuestos que teníamos burocráticos que no nos permitían. Pero para mí hay una realidad, si eso no se daba, algo estaba mal funcionando, digamos, para que no se dé eso. Una corrupción detrás, digamos, que estaba en el tejido social ya prácticamente. Yo creo que de a poquito se están dando algunos aciertos que nos van a conllevar, digamos, a generar ese crecimiento realmente. Y ese crecimiento se puede dar si trabajan mancomunadamente los tres poderes en conjunto, el ejecutivo, en este caso el provincial, el legislativo con las leyes y sobre todo el judicial, que hace cumplir la ley. Yo creo que sí que hay que apostar a la educación, que la pobreza genera más depredación, porque va a lo más fácil, a lo que tiene a mano, ¿no es cierto? Eso, bueno, se ven casi obligado a apelar a ese tipo de cosas. Pero hubo una señora alemana hace algún tiempo atrás que me dijo, en función de lo que nosotros vivimos y de lo que viven los demás, ¿cómo se sienten ustedes en lavar la vereda y el coche con agua potable? Claro. Bueno, pero fíjate qué sencillo. Sí. Y yo me quedé mirándola y no siento nada. Dice, están usando agua potable para una de los elementos absolutamente indispensables del hombre, porque vos podés estar un mes sin comer, pero no podés estar 72 horas sin beber. Pero sin ir a Alemania, yo estando en el Impenetrable, viendo a las comunidades cómo se manejan también, con el agua, cuando yo empecé a ir a esos lugares y volví a Resistencia, que es donde vivo, empecé a pensar, por ejemplo, en ejemplos muy simples, el agua que me sobra en el termo del mate, que antes la tiraba a la pileta, regar las plantas ahora, claro. ¿Sí? No dejar, ejemplos muy cotidianos, no dejar que tenemos esa comodidad de me lavo los dientes y que el agua o dejar la canilla abierta. Entonces, sin ir muy lejos, acá mismo, en nuestros lugares y con nuestra gente que nos están enseñando estas cosas que nosotros no nos estamos haciendo cargo en tal vez aprender de ellos. Creo que nos quedan 10 minutos. Me gustaría ir cerrando. Hagan una conclusión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el mundo por la ventana? ¿Tomamos conciencia? ¿Empezamos a hacer algo? ¿Empezamos a colaborar? ¿Transferimos estas inquietudes a los más chiquitos? Porque nosotros ya medio que estamos muy de vuelta, ¿viste? Ya para cambiarlo un viejo es muy difícil, ¿viste? Pero ¿viste? Algo hay que hacer. Hay que cambiar, pero el cambio se tiene que ir dando progresivamente, tiene que ser un cambio que perdure para siempre. Claro. Para que el cambio perdure para siempre es encontrarle también esa vuelta, digamos, económica también, o sea, decir, la deforestación no necesariamente tiene que ser para generar más ingresos, sino que vos podés reforestar y generar más ingresos, pero ¿cómo lo haces? Lo tenés que demostrar, lo tenés que enseñar, tenés que inculcarle, porque nosotros venimos de una cultura, digamos, que nosotros mismos la creamos, sí, claro. y hace años, digamos, y es difícil cambiarla. Pero, o sea, tenemos que comenzar hoy. Posiblemente vamos a morir, no la vamos a ver. El tema es poner la primera piedra para que esto se empiece a edificar. Y bueno, a lo que fue hablando lo último, la señora Ana, que estuvo en el territorio, en las comunidades, la verdad es muy importante que todos participen, que caminen y van a conocer la realidad, cómo las comunidades, los hermanos cuidan cada poquito de agua, cada planta que existe en el territorio, lo cuidan mucho y lo valoran mucho, porque eso es vida para las comunidades indígenas, para los hermanos. Sin ninguna duda. ¿Vos? Informarnos más, saber por qué nos pasan las cosas, por qué los cortes de luz, por qué no hay suministro de agua, por la población también que tiene que ver. Todo el tema de concientización, como decía la señora hoy, hay que hacer un hincapié en los barrios. Vamos a empezar de los chicos, de lo micro hacia lo macro, cada vez contagiando. Es contagiar esperanza. Cuando ven un barrio, ponemos un ejemplo, un barrio que cuidan, que plantan, que embellecen una plazoleta, van a ver que gente de otros lugares vienen y se van a la tarde a compartir, llevan a los chicos a jugar. ¿Por qué? Porque tienen una sombra, un lugar donde compartir. Y aparte también crecemos como sociedad. Donde no hay árboles, ¿quién va? Nadie. Correcto. Bueno, yo también como conclusión vuelvo a lo que decía hoy al principio.
para mí, en el cumplimiento de las leyes está la clave, digamos. Tenemos ley de educación ambiental, que es transversal a todas las áreas, desde el inicio del jardín hasta el último grado, digamos, o el último curso de la secundaria. Tenemos leyes también que tienen que ver con el cuidado del agua, que vos mencionabas hace un ratito. Tenemos leyes para la protección de los bosques, tenemos leyes para el arbolado público. Tenemos las leyes, entonces, para mí estamos encaminados en el sentido de, desde a nivel nacional, digamos, vemos un ministerio de seguridad mucho más rígido, mucho más que viene en la lucha, digamos, para lograr que se empiecen a cumplir las leyes, y eso me parece fundamental porque va a lograr, digamos, que todo eso que buscamos, básicamente, que se cuide más el ambiente, que se cuide mucho más, que se protejan, incluso para las comunidades originarias, en todo el sentido holístico, digamos, de la temática. Doctor. Muy bien. Abogado nomás, todavía el doctorado no lo tengo. No, yo creo que en relación, en cuanto a instrucción ambiental, en la provincia de Chaco estamos con un panorama realmente complicado. Lamento por ahí no ser tan esperanzador como algunos de mis compañeros aquí. Pero creo que la clave pasa un poco por esto que decía Ana hace un rato. Ella también sabe que yo he recorrido un poco impenetrable y bastante, y he entrado en contacto con muchísimos actores locales y territoriales. Creo que la clave pasa por respetar la voluntad de la gente que está resguardando el capital natural del Chaco, ¿no? A la hora de desmontar, a la hora de prender fuego un humedal, no sé, a la hora de desarrollar cualquier actividad que tenga un impacto, hay que consultar con la gente que está en el territorio. Y la participación social y democrática es la clave para el funcionamiento de las instituciones y lo que en definitiva nos va a traer una mejor calidad de vida para todos, ¿no? Porque estamos escuchando la voluntad directa del pueblo, que es el que tiene que gobernar. Un minutito. Cuidar lo que tenemos, que yo ya lo había dicho, que me enseñaron eso estando en territorio, y mirar mucho más, sí, para poder mostrar y poder aprender sobre las comunidades aborígenes, nuestras raíces, lo que nos identifica, que muchas veces hacemos alarde de que lo que nos identifican las comunidades, pero yo creo que muchas veces nos falta realmente mirar para aprender. Creo que es lo que nos va a beneficiar, y que esos intereses se van a ver reflejados para los chaqueños, me parece, para todos nosotros, fundamental. Bueno, yo en lo personal creo que como conclusión es un desafío entender que la necesidad de pensar una política ambiental desde lo colectivo. Me parece que, como bien decía Tomás, hay un capital natural, hay un capital ambiental, hay actores que tienen derecho a, incluso nosotros como ciudadanos, derecho a un ambiente sano. Me parece que no podemos pensar todo siempre desde el paradigma, desde la ley de la oferta y la demanda y de las lógicas del mercado, porque detrás de eso ya hemos visto, quienes tenemos un poco más de años, lo que termina sucediendo muchas veces. Y sí me parece que es importante que, si vamos a hablar de cambio, que realmente las cosas tengan sentido y que las cosas realmente manifiesten un cambio. Y me parece fundamental empoderar a la ciudadanía en estos temas. Creo que es fundamental que nos involucremos en los temas ambientales. Muchas veces cuando nos juntamos por temas de ambiente somos 3 o 4, no convocamos mucho desde la realidad, pero es importante que la ciudadanía se involucre en estos temas, porque lamentablemente la problemática del cambio climático es una de tantas problemáticas ambientales que nos van a afectar muchos años más y van a afectar incluso a nuestros hijos, a nuestros nietos, y después es importante saber de que en un momento tuvimos la posibilidad de marcar la diferencia o hacer realmente un cambio frente a un problema, y no después correr detrás de cuando ya las cosas sucedieron y no podemos hacer nada. Muy bien, señores, el programa se nos terminó. No hay mucho más para agregar, porque obviamente estos chicos saben en profundidad lo que hay que hacer, pero rescato 2 o 3 palabras. Hay que concientizarse, hay que respetar y hay que tener esperanza. Y hay que apostar fuertemente a defender lo que verdaderamente nos permite vivir. Parece una analogía, ¿no es cierto? Pero es así. No hay otra. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.